Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Wow, wow. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, oh, increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú. Señor, porque eres todopoderoso, porque nos gozamos en tener a un Dios eterno, a un Dios fiel, que hasta este momento no nos ha fallado. ¿A quién iremos sino solo a ti? Tú eres nuestra roca firme, tú eres nuestra torre fuerte, en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre por la eternidad. Tú eres bueno, Señor y Rey.
Que el Señor les bendiga, amados. Bienvenidos a este precioso domingo, donde también al final de este servicio estaremos teniendo nuestra segunda Santa Cena virtual. No se olvide ahí tener sus elementos preparados, el pan y el vino, para poder juntos así conmemorar la victoria que nuestro Señor Jesucristo logró a nuestro favor, muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Reciban todos un saludo muy fraternal, tanto nuestros hermanos de la congregación como aquellos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Que el Señor bendiga sus vidas y que el Señor hable también a sus vidas esta mañana gloriosa. El día de hoy queremos tratar un tema muy especial para nuestras vidas, que es un tema revelador, especialmente para nuestro mundo en el cual vivimos, en el cual desarrollamos nuestros ministerios. Y el tema es una pregunta: ¿por qué Jesús fue tan confrontativo con el pecado? Con el pecado que se manifestaba en la vida de las personas. ¿Por qué fue tan confrontativo? ¿Por qué no aplicó una diplomacia? ¿Por qué no se fue por las orillas? Siempre que quiso confrontar la vida de alguien, el actuar, el mal accionar de alguien, se fue de frente para poder hacerles ver a ellos el error que estaban cometiendo. Y vamos a tomar esta mañana el ejemplo de la mujer samaritana que está en el capítulo 4 del Evangelio según San Juan. Y veamos cómo el Señor, en un momento de esa conversación, Él confronta a esta mujer con sus hechos, con su vida, con lo que ha sido las decisiones equivocadas que ella ha tomado. Y dice San Juan capítulo 4 versículos 16 al 18. Jesús le dijo: «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y dijo: «No tengo marido». Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Vamos a orar y vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Bendito y soberano Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te queremos pedir el auxilio, la ayuda de tu Santo y Divino Espíritu, Señor, para que esta meditación sea agradable delante de tu presencia y que pueda edificar, Señor, muchas vidas. Y que pueda ser un llamado especial también, Señor, a aquellas vidas que necesitan recibirte, Señor, que necesitan abrir sus corazones para recibirte como Señor y Salvador de sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Ese no es el único ejemplo que existe en la Escritura, en los Evangelios, de cómo el Señor Jesús fue de frente, fue confrontativo con el pecado de las personas. A un Nicodemo, por ejemplo, que era un maestro de la ley, le dijo expresamente, cuando él tenía muchas dudas y quería preguntarle esas dudas al Señor, y llegó una vez de noche a platicar con él, el Señor le dijo: «Te es necesario nacer de nuevo. Tu cabeza está llena de conocimiento de la palabra de Dios, mas sin embargo, ese conocimiento no te ha guiado para nacer de nuevo y nacer dentro del reino de nuestro Dios». Al paralítico de Betesda, después de haberlo sanado, lo encontró en el templo y el Señor lo confronta y le dice: «Mira, no peques más, porque algo peor puede venir a tu vida». También al joven rico, sabiendo lo que había en aquel corazón de ese joven, que era el amor por sus riquezas, el amor por las posesiones que tenía, aun cuando quizás ni le habían costado nada, sino que las había heredado de su padre, o era una herencia generacional que tenía y que le estaba administrando, el Señor tocó su corazón y le dijo: «Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces puedes venir detrás de mí y ser mi discípulo». Y dice la Escritura que aquel joven se fue triste porque tenía muchas posesiones, porque eso era lo que había en su corazón. A la mujer adúltera, aquella que fue hallada en esa falta grave por los religiosos, por los escribas y los fariseos de esa época, y se la llevaron delante del Señor Jesús, y el Señor Jesús pudo librar a esta mujer de ser apedreada como la ley de Moisés lo exigía. Pero le dice a la mujer, después de haber recibido la gracia y después de haber recibido el perdón: «Vete en paz y no peques más». Y también a los fariseos,
y a los religiosos de su época el Señor les llamaba sepulcros blanqueados. ¿Por qué es tan confrontativo nuestro Dios con nuestro pecado? Y hagamos una pequeña reflexión antes de entrar al tema de la mujer samaritana para ver algunos detalles y poder también aprender muchas cosas, muchos principios bíblicos de los cuales el Señor nos quiere enseñar en esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros andamos por las orillas cuando evangelizamos? ¿Cuántas veces queremos ser muy diplomáticos? Queremos ser agradables a la vida de otras personas, sin ser confrontativos con el pecado de ellos, sino que les juzguemos, porque nuestro Señor no estaba para hacer juicio. El juicio Él lo ha dejado para la eternidad, pero en ese momento era una confrontación lo que hacía. Y déjenme darle un dato que es importante que lo sepamos. Sabe que al día de hoy, de todas las personas que reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, solamente el 10%, y esto es una estadística de Estados Unidos, solamente el 10% continuarán perseverando en la fe. Y esto es porque les hemos vendido un evangelio donde les hemos dicho que el Señor es amor, que el Señor es misericordioso con sus vidas, que el Señor les va a ayudar a tener una buena familia, que el Señor les va a bendecir y va a prosperar la obra de sus manos. Y llega un momento en sus vidas cuando se frustran estas personas y abandonan el camino de la fe. Y solamente el 10%. Y uno debe preguntarse, ¿por qué? Y si viéramos los métodos de evangelismo que tenemos ahora, hay métodos incluso que le dicen a los cristianos que no les hablemos del infierno a los pecadores cuando los evangelizamos. Hay iglesias incluso que dicen que no hay que mencionar la palabra infierno tan siquiera, ni confrontar el pecado de las personas para no ahuyentarlos de esas congregaciones. Y vemos de una manera totalmente diferente cómo el Señor hace la obra de evangelismo, confrontando de frente el pecado de nosotros los seres humanos. ¿Y lo continúa haciendo el Señor? Claro que sí, porque su palabra dice que Él no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Vamos a examinar un poco la conversación que tiene el Señor con esta mujer. ¿Por qué llega a confrontarlo el Señor de esta manera? A confrontar a esta mujer el Señor de esta manera. Y comencemos diciendo que el Señor había dispuesto en su corazón pasar por Samaria. Cuando iba de Judea, iba nuevamente hacia Galilea. Ahora, había muchos otros caminos que el Señor podía tomar, pero la Escritura le dice exactamente en San Juan capítulo 4 que le era necesario, y más que una necesidad geográfica, era una necesidad porque había pueblo que necesitaba ser rescatado, habían redimidos que necesitaban ser rescatados en ese lugar. Y Dios iba a ocupar a esta mujer samaritana para llevar el evangelio a esa ciudad, a esa aldea de Sicar. Cuando llega a esta aldea pequeña, el Señor se sienta a la orilla de este pozo llamado el pozo de Jacob, el pozo que Jacob le había dado como herencia a su hijo José y a su descendencia. Y manda a sus discípulos a comprar alimentos, porque dice en la Escritura que era la hora sexta, o sea, la hora del mediodía. Y estando ahí en soledad, se acercó esta mujer, llamada por la Escritura nada más como samaritana. Y dice el versículo 7 del capítulo 4. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era un pleito religioso que venía ya de años. Y de verdad, los judíos y los samaritanos no se podían ver. De hecho, para un judío ir a las tierras samaritanas era precisamente arriesgar su vida. Pero el Señor está en ese momento y le dice a la mujer, le aparece a la mujer como que si él fuera un necesitado y le dice, dame de beber.
Pero en vez de responder de una manera humanitaria, esta mujer saca de su corazón ese pleito de religión que existe entre estas dos comunidades, la judía y la samaritana. Y le dice expresamente, ¿cómo tú siendo judío? Y lo pone en una perspectiva a la mujer como que si es un hombre común y corriente, sin saber con quién está hablando. ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? Porque nosotros, entre judíos y samaritanos, no nos llevamos entre sí. Vamos al versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, quien nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? La mujer estaba hablando, lógicamente, en términos meramente humanos. Ella, en su perspectiva, en lo que ella está poniendo el radar de su mente para decir quién es Jesús, en sus primeros pensamientos dice es un simple judío. Pero ahora esta conversación está siendo llevada por el Señor, está siendo guiada por nuestro Dios. Ahora y es elevada a un plano espiritual. Y esta mujer sigue lógicamente en un plano material y el Señor le dice, si supieras con quién hablas, entonces tú le pedirías agua a él, porque él te daría el agua viva. El Señor estaba hablando de su santo y divino espíritu y la mujer sigue pensando en términos meramente materiales. Ella piensa que él tiene un agua que nunca cesa, entonces esa agua le va a permitir a ella no volver a ese pozo nunca más para abastecerse de agua en su casa. Pero el Señor lo va llevando la conversación de tal manera que se va revelando poco a poco y está trasladando esa conversación del plano humano al plano espiritual. Veamos el versículo 13 del mismo capítulo. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarme. El Señor estaba hablando de esa salvación eterna que viene a nuestras vidas como un regalo inmerecido cuando abrimos nuestro corazón porque creemos en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Redentor y porque también aceptamos que somos pecadores y que necesitamos y somos necesitados de la redención eterna y del sacrificio de nuestro bendito Redentor. Versículo 16. Y ahí es donde viene la confrontación. Jesús le dijo, ven, llama a tu marido. Mire que pareciera en cualquier plano que lo queramos ver como que no es una conversación lógica, consecuente con lo que se está platicando. Sin embargo, porque el Señor ha pasado del plano meramente humano a un plano espiritual, a un plano donde Él se va a revelar a esta mujer de tal manera que pueda obrar para salvación, le tiene que restregar en su cara los errores que ha cometido, la tiene que confrontar con su pasado, la tiene que exponer la enfermedad de su alma para poder traer sanidad. Y el objetivo de nuestro Dios no es querer avergonzar a esta mujer. Están ahí en la soledad, no están en público. No hay un público al cual Él pueda decirle, esta mujer es una mujer adúltera porque ha tenido ya tantos maridos y aún el que tiene ahora no es el marido de ella. Pero el Señor está confrontando el pecado. Y es que, amados, si no entendemos que realmente el pecado es una enfermedad de nuestras almas, que necesita urgentemente la redención de nuestro Dios, nunca vamos a apreciar
el regalo de salvación de nuestro Dios en nuestra vida. Dice la Escritura que el Maestro, el ayo, aquel que nos conduce a la gracia de nuestro Señor Jesucristo, es la ley. Y miren lo que dice Gálatas capítulo 3, versículos 23 y 24. Pero antes que viniese la fe, estábamos, dice el apóstol Pablo, confinados bajo la ley, encerrados por aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es necesario que el pecado nos duela. Es necesario que sepamos la situación tan baja a la cual nos ha arrastrado nuestro pecado, nuestros desvaríos, el inclinarnos por los deseos de nuestros corazones, lejos de la voluntad de Dios. Y el Señor, como todo buen médico de nuestras almas, va a exhibirnos ese pecado para que nos duela. Muchas veces llegamos nosotros a una posición donde queremos vivir con nuestro pecado e ignorar ese pecado y creer que todo está bien, pero el Señor se encarga no solamente de expurgarlo, sino también de sacarlo a la luz, para que veamos lo enfermo que estamos realmente. Dice el apóstol Pablo a los Romanos en el capítulo 7, versículo 7. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. El Señor lo que está haciendo es sacando a la luz lo que esta mujer ha hecho, para que se dé cuenta que para poder entrar al plano espiritual, al regalo que Él le está ofreciendo, es agua de vida que Él le está ofreciendo, es necesario que para que ella pueda apreciar ese regalo precioso que le está ofreciendo en esa oportunidad, que sepa ella la enfermedad de la cual el Señor la está redimiendo, la está curando. Si nos hubieran dicho en noviembre del 2019 que habían ya obtenido una vacuna en contra del COVID-19 y que era totalmente gratis, que fuéramos nada más a algún hospital privado o público que nos la iban a poner, que nos la iban a endosar, ¿hubiéramos realmente asistido? Y lamentablemente, como buenos salvadoreños, hubiéramos dejado para última hora, no hubiéramos hecho el tiempo para poder ir, para prevenirnos, porque mirábamos esta enfermedad de lejos, que todavía estaba en China, que todavía estaba en Asia, que todavía no había llegado a Europa, no había llegado al resto de los países asiáticos, y mirábamos esta enfermedad de lejos. Esa vacuna probablemente no iba a ser bien apreciada. Pero ahora que hemos vivido lo que hemos vivido en carne propia, muchos de nosotros con un familiar, en mi caso, pastores amigos, muy amigos míos, que en el desempeño de su ministerio se contagiaron y murieron. Y si nos dijeran en este mismo instante que ya encontraron esa vacuna, aunque fuera pagada, correríamos, y no solo nosotros, sino que también llevaríamos nuestras familias, porque hemos visto que las consecuencias de esa enfermedad son totalmente severas. Y es precisamente lo que Dios hace en nuestras vidas, con nuestro pecado. Si usted examina la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor no oculta ningún pecado de sus hijos. Ni el de David, que era un hombre de acuerdo al corazón de Dios, ni el de nadie. Porque Él quiere que el pecado nos duela. ¿Con qué finalidad? Para que cuando seamos confrontados con la palabra de Dios, con la ley de Dios,
sepamos la necesidad fuerte que tenemos de un Redentor para nuestras vidas. Sigamos en nuestra reflexión de la mujer samaritana. San Juan 4, 19 al 20 dice: le dijo la mujer, cuando es confrontada por el pecado: me parece que tú eres profeta. De un simple judío pasó a un profeta de Dios. La perspectiva le cambió. La opinión acerca de Jesús le cambió totalmente, porque fue confrontada por su pasado, fue confrontada por sus pecados, por sus malas decisiones. Y ahora que el Señor ya la elevó a un plano espiritual, ahora ella cree que refugiándose en su religión, refugiándose en sus tradiciones, entonces puede encontrar alivio para su alma. Porque ahora, sin ella haber reflexionado en el camino de su casa hasta llegar a este pozo, que ese día iba a recibir a Cristo, iba a recibir ese regalo de salvación, sin haber quizás meditado y haber hecho una reflexión antes de esta conversación con el Señor, porque el Señor sacó a la luz su pecado, su pasado, ahora le duele, le pesa en su corazón lo que ha hecho. Y mire cómo quiere refugiarse en su religión. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén el lugar donde se debe adorar. Hay una división, le dice esta mujer al Señor, y ella no está segura de que sus convicciones son sólidas, son firmes en esta religión que profesa. Y el Señor le tiene que decir con toda sinceridad: mira, mujer, no es ni en este monte, ni en Jerusalén donde el Señor anda buscando que le adoremos, porque es independientemente el lugar a donde estén. El Señor lo que busca son corazones dispuestos para que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios también es espíritu. Mira el versículo 25 y 26 del mismo capítulo. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esa mujer pasó de ver a Jesús como un simple judío a ver a Jesús como que si fuese un profeta, a verlo en la dimensión adecuada, como el Hijo de Dios, el Mesías, el que iba a venir a redimir nuestras almas de toda culpabilidad, porque el Señor la confrontó con su pecado. Y a partir de ahí, esta mujer creyó, tanto así que no solamente creyó en nuestro Señor Jesucristo como su Señor, como Dios, como su Redentor, como su Salvador, sino que también comunicó este mismo mensaje a otras personas de su misma comunidad, de su misma aldea. ¿Por qué el Señor es tan confrontativo con nuestros pecados? Ya dijimos que no es para avergonzarnos, pero sí porque Él sabe que las consecuencias del pecado son gravísimas para la vida del hombre, para la vida de cualquier ser humano. Son totalmente nefastas, no solamente por las consecuencias que se pueden llegar a vivir en esta vida, sino porque además la vida eterna está totalmente condenada a recibir el castigo de Dios por toda la eternidad. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estar destituido de la gloria de Dios significa clara y rotundamente gozar de la ira
y de la condenación que nuestro Dios hace para el pecado y para el pecador. Y Romanos 6:23 dice también su palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando la enfermedad es grave y las consecuencias de esa enfermedad son graves, por el gran amor que nos tiene nuestro Señor, Él confronta nuestra vida de esta manera, para que a través de su palabra, las intenciones y los pecados más ocultos de nuestros corazones salgan a su luz, no para avergonzarnos, sino para traer sanidad a nuestras vidas, para que el pecado nos cargue, para que el pecado tenga el peso que Dios le da y podamos tener la necesidad de ese Redentor que puede sanar y puede darnos perdón y la vida eterna. Dos aplicaciones importantísimas que quiero que tomemos esta mañana. Primero, como redimidos, como hijos de Dios. Nos han enseñado un montón de métodos para evangelizar y nos hemos olvidado de los fundamentos de nuestro Dios, de la manera como Él confrontaba al pecador, no para juzgarlo, sino simplemente para que el Espíritu Santo hiciera la obra de convencimiento de pecado en la vida de esa persona y se diera cuenta de la posición real que él tenía delante de la presencia del Señor. Y solamente su palabra, solamente sus mandamientos pueden poner esa carga en nuestros corazones, ese peso en nuestros corazones, y el Espíritu Santo nos hace sentir esa carga pesada de nuestros pecados, para que busquemos la medicina que solamente nuestro Señor nos puede dar. La próxima vez que evangelicemos a alguien, no seamos diplomáticos, no seamos políticos. Hablemos las verdades de Dios a su vida, que su vida corre un grande y verdadero peligro. Y para aquellos que todavía no han recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, hay muchas personas que se creen muy buenas personas, pero cuando se les confronta con la verdad de Dios, se dan cuenta que el que dijo no mentirás cataloga a nuestras vidas de mentirosos, porque no decimos ni practicamos la verdad. Que el que dijo no hurtarás nos acusa a nuestras vidas de ladrones cuando practicamos ese pecado. Que el que dijo no codiciarás ni los bienes de tu prójimo ni la mujer de tu prójimo, por esa misma palabra nos condena, nos condenará si realmente no tenemos ese peso de pecado en nuestras vidas. Y hay muchas personas que sin saber y sin ser confrontadas con estas verdades de Dios, con la palabra verdadera de Dios, con el Espíritu Santo que manifiesta la voluntad de Dios en el corazón del hombre y nos pone en esa posición de debilidad para que nuestras almas tengan sanidad. Hay gente que dice: yo no creo en un Dios que me vaya a condenar porque Dios es bueno. Uno de los mandamientos de nuestro Dios es que no debemos hacernos imágenes falsas de Él. Y ese Dios que dice que es amor y que ha probado una y otra vez que es amor, también dice que Él condenará, juzgará el pecado de nuestras vidas. No es el Dios que yo quiero. No es el Dios que yo prefiero, con el que me siento bien. Esa imagen que debo tener de Dios es la que Él ha revelado en su palabra a nuestra vida. Y termino con esto, amados. Dice la Escritura en el versículo 39 del capítulo 4: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo:
me dijo todo lo que he hecho. El versículo 41 y 42, que son los últimos pasajes de ese capítulo, dice: y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y aquella comunidad se convirtió al Señor para la gloria de Él y para bendición y salvación de esa comunidad. ¿De qué dependió todo? De esa confrontación que el Señor hizo con el pecado de esta mujer. No seamos orgullosos, seamos humildes, permitamos que sea nuestro Dios el que traiga sanidad a nuestras vidas, a nuestros corazones, el que exponga nuestras culpas delante de su presencia, y que el Espíritu Santo nos redarguya para que podamos optar por la única vía para poder sanar y traer sanidad a nuestras almas, que es a través de nuestro bendito Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Si tú nos has recibido, al final de este mensaje hay una oración que se hace y te pedimos que la hagas de corazón para que sea Dios el que traiga sanidad a tu vida y te dé el regalo de la vida eterna. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa, pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.